Gracias por tu tiempo, buen día. Buen día, muy buenos días. Bueno, primero gracias por atendernos. Ayer pudimos conversar un poquitito con vos, pero contanos primero, Marisa, cómo estás, cómo está la familia, cómo están todos a 25 años de esta desaparición. Y bueno, mira, ese día 2 de marzo del 97 fue un día para olvidar, pero realmente a 25 años no podemos hacerlo porque no encontramos a Bruno, porque no sabemos qué pasó con él y porque no es nuestra obligación y responsabilidad buscarlo hasta el último día. Algo pasó con él y no sabemos qué. María, Maxi te saluda, buen día, gracias por la comunicación. Sí, Hola. te escucho. Sí, María, te pregunto, Marisa, te pregunto, vos decías que no es responsabilidad suya, y la justicia... Sí, que es nuestra responsabilidad buscarlo. Exactamente, y la justicia, ¿qué dijo a través de estos 25 años? Y nosotros chocamos contra un aparato de justicia y de investigación muy necio, demasiado ineficaz, con muchos puntos en blanco en cuanto a legislación. De hecho, después yo me puse con gente que sabe del tema a elaborar proyectos y así fui de provincia en provincia presentándolos y viendo cómo se trabajaba en otros lugares, porque no era la época en que no se determinaba que una persona, incluso se determinaba como una búsqueda de paradero. Sí. Que durante 10 años la causa de Bruno estuvo así, muy estancada. Pasaban recién las 48 horas y viendo si te tomaban o no la denuncia. De hecho, a nosotros la denuncia nos lo tomaron a las 3 horas de desaparecido Bruno, pero no tuvimos ayuda hasta la noche, que fue un principal de la comisaría 10ª donde nosotros habíamos hecho la denuncia, a ver qué había pasado con el nene. Y, o sea, fueron muchísimas horas desde que Bruno desapareció sin saber de él. Y yo creo que es el misterio de saber dónde está Bruno hoy, ¿no? Claro. La celeridad en estos casos es fundamental. La única institución que yo le agradezco muchísimo y que buscó a Bruno desde el primer momento fue Prefectura. Desde el primer momento. Así Bruno no estaba en el agua, pero como estaban sus hermanos y su papá, pero Bruno no ingresó al agua. Pero ellos, y por meses y meses, buscaron a Bruno en la desembocadura. Hicieron su trabajo, como debía ser. Marisa, ¿y cómo fue ese día? Perdón que te remonte a esas horas, pero para entender, también hay mucha gente que conoce el tema y que lo recuerda, pero hay otros tantos que tal vez no, han pasado muchos años. ¿Ustedes habían ido desde Las Rosas a Rosario, ya estaban allí? Claro. No, viajamos esa mañana, todos contentos, cantábamos, íbamos muy bien, llegamos al lugar, que nosotros éramos asiduos de Rosario, pero era la primera vez que íbamos a ese lugar. Pasábamos siempre paseando, cada vez que íbamos al médico, a llevarlos al doctor o a hacer compras, y siempre les decíamos que íbamos a ir un día ahí. Y ese día, 2, al otro día 3 de marzo empezaban las clases, era el último domingo de vacaciones, entonces decidimos salir y ir para allá. Y llegamos y a la media hora Bruno desapareció. Él estaba jugando en la zona de los juegos con los hermanos porque fue al agua, vio que el agua estaba sucia, nunca los habíamos llevado a un lugar así, la verdad, y se fue. Él había sido operado de los oídos unos meses antes, se cuidaba mucho de no mojarse, se había olvidado los tapones, entonces se retiró y se fue con los hermanos más chicos a jugar a la zona de los juegos. Y de mi vista estaban más o menos a 70 metros, 50, 70 metros. En un momento los vi a los 3 jugando y después no los vi más, pero fue muy rápido porque yo preparé para que desayunaran, y cuando me levanté a buscarlos, vinieron ellos dos y me dicen, Bruno se fue al tobogán, el tobogán acuático que había, estaba muy cerquita de la entrada, porque ese era un lugar privado donde nosotros ingresamos, pagamos entradas. Y bueno, y empezamos a buscarlo y no lo vimos más. Marisa, la verdad que en ese momento uno no puede imaginar la desesperación. Además, nosotros estábamos con 4 hijos más, son 5 mis hijos, eran chicos.
Así que en un momento yo confié en una familia, en una pareja de gente mayor, y les dije, por favor, me miran a mis hijos, se me perdió uno, y salí a buscarlos, ¿viste? Y bueno, fue desesperante, la verdad. Sin duda, se imagino que hasta el día de hoy. Y Marisa, a ver, la pregunta es si tenés alguna certeza dentro de toda esta historia, si hay algo que te sostiene, además de, como bien decís, tus otros 4 hijos, pero digo, ¿hay dentro de la historia una certeza, algo que vos sientas que no sé, te genera a seguir esta lucha? Yo siento que lo tengo que seguir buscando. Bien. Que mi hijo está y lo tengo que seguir buscando, ¿viste? No puedo resignarme, no me sale, no está en mí. No es como en otros casos donde, bueno, saben que falleció, que lo encontraron y bueno, empezás a elaborar un duelo. Esto es un duelo que jamás se va a elaborar porque no está Bruno de ninguna forma. Claro, está todavía todo abierto. Claro. Aquí una compañera, Gina, que bueno, escribe para también Radio Casil, incluso hace aire con nosotros y está siempre muy pendiente de todos estos casos y demás, nos comentaba que hacía algunos años, bueno, se mencionaba que se recibían mails o información del exterior como que Bruno estaba afuera. ¿Eso fue así en algún momento? Sí, como que él estaba afuera, como que ya no entendía nuestro idioma. Y bueno, pero después, viste, esos mails ese mail fue hackeado, viste, muchas cosas raras en el medio. Pasaron tantas cosas en 25 años que a veces nosotros decimos, si Bruno hubiera estado muerto, todo esto no hubiera pasado. Se evitaba. Por razones. Claro. Muchísimas cosas. Gracias a Dios, desde junio del 2020, empezó a trabajar en la investigación de Bruno en el Ministerio Público de la Acusación. La causa fue trasladada ahí. Ellos empezaron a verla desde hoja por hoja y bueno, y se hicieron cosas que no se habían hecho en 20 y pico de años. Yo insistía en que nos tomaran muestras de ADN, que quedara en un banco. Bueno, gracias a Dios eso se hizo en el Instituto Nacional de Forense Nacional, en el Instituto de Antropología. También están nuestras muestras en institutos privados que son internacionales, que esos son ADN que uno hace en forma privada y tenés un código y ese código va por el mundo tratando de encontrar y así se han encontrado muchas familias, ¿no? Sí, hay una historia en Rosario de 3 hermanos que a través de este kit que se compraba, es más, la historia dice que el día que se fue a hacer uno el test estaba la otra persona allí, obviamente sin saber que ellos dos eran hermanos, y en este sentido, gracias a Dios la tecnología ha avanzado. Claro. Lo que no fue avanzando fue en la parte humana, equipos investigativos que sepan cómo abordar el tema. Incluso se trabajó mucho por la alerta Sofía, muchos papás trabajamos junto a los papás de Sofía Herrera por la alerta Sofía y aún hoy sigue fallando, porque eso tiene que ser instantáneo, sin dudar, no esperar ni 2 horas, porque esas 2 horas son decisivas. Y la alerta Sofía generalmente empieza a funcionar a los 2 días, 3 días, ¿viste? Y el cruzamiento de datos tiene que ser inmediato, no podés dudar. Así desapareció Guadalupe. El alerta Sofía fue como los 3 o 4 días recién en San Luis. Y tampoco sabemos dónde está Guadalupe, y así muchísimos casos. Marisa. O sea, fíjate que sigue pasando y sigue fallando el Estado. Marisa, te pregunto, aparte de esto que mencionaba recién Gaspar, de los mails y todo ese entrecruzamiento de datos, ¿noticias anteriormente hubo alguna pista que seguir? Recuerdo que en su momento la policía, por un sistema de informática, hizo un identikit de Bruno. En su momento actual, ¿nunca tuvieron información del paradero o algún tipo de dato? Mira, con respecto a la policía y su sistema informático, fue un desastre, porque sacaron 7 rostros intercalando parte de la cara de mis hijos y era imposible identificar a un chico desaparecido así. Luego yo logré dar con un contacto en Estados Unidos y mandé parte de la causa.
justificada a través de la Cancillería Argentina, sí. Y fue el primer rostro que se hizo en Estados Unidos, después de renegar muchísimo, el de Bruno, que le hizo Missile Children en Estados Unidos, que tiene un software especial, claro. Ellos trabajan con el FBI, y es el rostro que se publica, que es de un Bruno a unos 17 años más o menos. Ajá. Claro, y hoy Bruno, según lo que tiene 33. Claro, o sea que cambió mucho. ¿Se está trabajando? Claro. Y ahora se está haciendo otro, pero volvemos a chocar más o menos con lo mismo, ¿viste? Argentina no ha dispuesto sistemas así. Entonces lo hacen dibujantes de la Policía Federal y te lo van mostrando y qué te parece. Y yo no sé cómo está mi hijo hoy, ¿viste? Es una aproximación, pero no es un estudio serio. Han pasado tantos años y nada de esto. A veces yo, mira, he chocado con muchas autoridades, incluso con el mismo presidente, y a todos le hago la misma pregunta. ¿A quién le molesta que un desaparecido aparezca? Porque vos decís, ¿por qué tenemos que chocar contra todo? La cantidad de proyectos que se han presentado con respecto a ADN, a formación de bancos, a muchas cosas lo hemos hecho los padres, porque ya no sabemos más qué hacer. Entonces, mientras tanto, vamos previniendo que a otro le pase. Claro. Marisa, ayer cuando hablábamos de este tema con una persona que bueno, es mayor y es padre, me dijo, mira, es el infierno de todo padre lo que le pasó a Marisa. Yo estábamos hablando por otra cuestión, pautando esta nota con vos, y digo, no, mirá, estoy hablando con Marisa, la mamá de Bruno Gentiletti, uy, sí, ese caso, por favor, lo mal que estuvo la gente en ese momento, cómo también con el paso del tiempo fue quedando como la historia presente, pero me dice, lo que le pasó a Marisa siendo padre, lo que le pasó a Marisa es el infierno de todo padre. Pasa que uno ve crecer a sus hijos. Yo veo crecer a mis 4 hijos, que gracias a Dios, a pesar de todo lo que hemos pasado, porque nosotros como familia nos hemos desmoronado, todo, y seguimos adelante, pero veo a ellos y los veo haciendo sus vidas y pienso que será de Bruno. Claro. Claro, Marisa, te voy a hacer una pregunta muy personal. Más allá de todos los tramos investigativos y ese tipo de cosas, ¿qué piensa Marisa Holguín de lo que pasó con su hijo hace 25 años atrás? Yo pienso que alguien se lo llevó desde el primer momento. Y no sé con qué fines. Terrible también, porque vos vas investigando de todo a través de los años, es horrible. Pero eso es lo que pienso. Yo por eso quería que desde el principio se tomara como algo bien serio, un secuestro, que era lo que debía ser. Imagínate que la causa estuvo durante 10 años con una simple búsqueda de paradero, y esa carátula te trababa para hacer muchísimas cosas. Hemos chocado con muchísimas cosas. Y vos decís, ¿por qué? Entonces, yo desconfiaba de la justicia, desconfiaba de la policía, desconfiaba de todos. Sí. Y eso también es horrible, porque te terminás estando solo. Sí, y aparte no terminás creyendo en nada. Claro, porque todas las cosas que te hacían eran datos que nosotros investigábamos, gente que se nos acercaba, entonces tenías que ir al juez, este equipo que había de investigación, a rogarles que lo hicieran, que fueran, que allanaran, que esto. Y antes encima, el secretario del juzgado se lo vendía a los medios. Entonces antes sabían un día antes dónde se iba a allanar, qué se iba a hacer por Bruno, antes se lograra hacer. Era de tan poca seriedad todo, Yo siempre digo que encima de desaparecerte un hijo tenés que lidiar con todo eso. Claro. La verdad que escucharte, yo no tengo hijos todavía, y te lo dije al inicio, Marisa, que te agradezco esto, pero también te dije que uno no puede comprender el dolor, y siento cómo se hace un nudo en el estómago, cómo lo que será, ¿no? Estar 25 años buscando a Bruno, buscando a la persona que yo creo que para los padres, vos Maxi que sos papá, creo que los hijos terminan siendo el ser más importante, creo que uno. Sí, seguro. Y Marisa, la verdad que es escucharte símbolo de fuerza. Te juro que uno espera con ansias que esto en algún momento pase a ser una historia,
pero con un final que vos sepas, que vos encuentres al menos el destino de Bruno y puedan, como la familia que son también, como dijiste, con caídas, con desmoronamientos, al menos pasar un rato y saber qué es lo que sucedió hace 25 años. Exacto. Sí, sí. Aparte es lo que nos merecemos y es lo que principalmente se merece Bruno. Llegar a la verdad, llegar a la justicia, saber qué fue de él. Claro, y conocer su verdad, sobre todo, sí, si en exacto. algún momento aparece. Me quedé con eso que dijiste de los mails que recibías, donde te decían que ya no habla el idioma y quizás está con una historia totalmente diferente, claro, y merece Sí, porque mucha gente se pregunta, ay, pero tenía casi 9 años, ¿cómo van a recordar? Hay muchísimos casos de chicos incluso más grandes que su vida fue tan traumada que se bloquean y hay una parte que no la recuerdan. Y he hablado con especialistas en el tema, con psiquiatras de niños y qué sé yo. Hablé con 2, para ser específica, sí, preguntándoles, ¿viste? Porque uno en el mientras tanto va buscando qué hacer, qué puede pasar, qué es lo que no... Y vas haciendo todas estas cosas. Sí, una denodada búsqueda. Y coinciden en eso, que un hecho traumático puede hacerte olvidar. Y bueno, y sos vulnerable a cualquier cosa, ese es el tema. Sí, Marisa, totalmente de acuerdo. Ojalá que primero... Tenemos el caso de un chiquito que desapareció a los 3 años, casi 4 años, Sí. y los padres lo encontraron, y él no les creía la historia. Mirá Y vos. un buen día aceptó ir hacia su casa, que era mi partido 3 de febrero, en Castelo. Cuando él llegó a su casa, miró su casa que estaba tal cual, así he dejado yo la mía, enfrente de mi casa está tal cual ese día, nunca más hice más nada, ni siquiera la pinté. Mira. Y él se largó a llorar y recordó, llegó hasta la esquina, ese chico, y fue a ver si había un kiosquito donde él iba en triciclo a comprar chupa-chupas. Y ahí pudo reconocerse como quien era. Qué Porque si no impresionante. tenía 20 y pico de años, pero no le creía la historia a los papás. Él había sido adoptado, ¿viste? Mal adoptado, Claro. robado y adoptado. Pero él toda esa parte la había anulado. Mirá vos, la verdad que yo estoy conmovidísimo Sí. por todo esto. Marisa, contá con nosotros para Muchísimas seguir gracias. día a día con esta búsqueda. La verdad que sinceramente lo hemos tomado como equipo, como algo también personal de querer llevar esta historia. Cuando se planteó también en la producción volver a retomar este tema, así que contá con nosotros. Las Rosas está cerca, estamos todos cerca también. Y bueno, a lo que se pueda ayudar vamos a estar ayudando. Gracias. Infinitas gracias. Y ojalá otro día la historia se dé vuelta y podamos hablar de un Bruno que ya está con... Sin dudas. Ojalá así sea, Marisa. Un abrazo grande, te abrazamos Gracias, infinitas gracias. a la distancia. Marisa Holguín, a 25 años de la desaparición de su hijo Bruno Gentiletti. Cuántas cosas. Sí, qué fuerte, qué ¿no? fuerte. Hay cosas que tienen que ver con la causa que vamos a aclarar. En el 2019, 2020, en junio entre ese año, lo tomó el caso del Ministerio Público de la acusación e hizo cosas que no se habían hecho hace 10 años atrás. Claro. Como por ejemplo tomar una muestra de ADN, que es, Sí, yo creo que esencial. lo básico. Eso por un lado, es decir, la justicia está al tanto de esto y está el Ministerio Público de la acusación con el fiscal David Carriza. También, Gaspi, déjame que te diga lo que decía Marisa y hacía hincapié. Casi 10, 15 años con una carátula de desaparición de personas, impidiendo que se pueda laburar como se tenía que laburar, como decís vos, desde que lo agarró una fiscalía y el Ministerio Público de la acusación. Un total misterio. Uno lo escucha a Marisa. Marisa tiene la esperanza, bien digo, de que Bruno siga vivo. De hecho, Bruno debe seguir vivo. Pero, no sé... la escuchaba y lo veía, Sí, sin duda. a lo que contaba Marisa, darte vuelta, no ver a tu hijo, la buena disposición de la gente de prefectura rastrillando el río casi un mes y no encontrar rastro. Mirá que prefectura cuando busca alguna persona que hay una
tentativa o alguna idea de que se ha tirado al río, lo encuentra. Pero acá no se encontró nada. Acá se desapareció como por arte de magia. No es otra la palabra, es arte de magia la desaparición de un chico que en ese momento tenía 9 años. Y eso que viene a enmarcarse en un contexto, ahora tiene otra consecuencia, o otras consecuencias, y lo decíamos, hablamos de la causa, hablamos de lo que pasó, pero hablamos de la decisión de su madre. No cambiar el frente de su casa por si un día da que Bruno vuelve, da que Bruno se tiene que poner frente a la vivienda y bueno, recordar lo que alguna vez vivió. Marisa Holguín hablaba con nosotros, la mamá de Bruno Gentiletti, desapareció el 2 de marzo de 1997 en la Florida, en Rosario, son de Las Rosas, y hoy dialogaba con nosotros cuando han pasado 18 minutos de la hora 10, 24 grados 9 décimas la temperatura. Nosotros hasta la hora 12 hacemos el equipo de la mañana. A la mañana pasa de todo. Todo pasa por acá. Record. Inocente.